Ahí sí. Muy bien. Mi nombre, soy la doctora Karina Elgueta, soy de acá de San Juan de Dios, de la unidad de diabetes, y me pidieron que le hiciera a los alumnos que van a partir su internado esta clase el manejo del paciente diabético que se hospitaliza. Y esto es muy importante porque la verdad que van a ver durante su práctica clínica que la mayoría de los pacientes que llegan a hospitalizarse tienen diabetes, por lo menos entre un 70 y un 80%. Así que el manejo de estos pacientes es muy importante, ¿ya? Vamos a partir hablando de la insulina, que me imagino que ya algo han visto y que esto es un poco para que tengamos una base común. Sabemos que es una hormona peptídica, ¿verdad?, que se produce por las células beta del páncreas y que su secreción se estimula por la ingestión de glucosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la insulina? Regula el metabolismo de la glucosa. A nivel hepático favorece el depósito de glucógeno, ¿verdad? Inhibe la gluconeogénesis y la glicogenólisis. Y a nivel muscular hace que la glucosa se utilice a través de los canales GLUT4. En tejido adiposo inhibe la lipólisis. Y como fármaco sabemos que es fundamental para diabetes tipo 1, ¿verdad? Los pacientes con diabetes 1, ya que no producen insulina propia, deben administrarse exógenamente. En algunos casos de diabetes tipo 2 y gestacional también tenemos que usarlo, y eso, la fisiopatología es distinta, ¿verdad? En este caso parte por una insulinoresistencia, ¿verdad?, que lleva una insulinopenia progresiva. Y cuando las medidas no farmacológicas y los antidiabéticos orales no alcanzan a mejorar en el fondo esta hiperglicemia, tenemos que hacer uso de la insulina. La insulina ha ido progresando, ¿verdad? Desde el año que se inventó, que fue en 1920, hasta hoy día, donde ya no tenemos solo las insulinas humanas, sino que además tenemos análogos de insulina que han demostrado tener menos riesgo de hipoglicemia, que es un poco su gracia. Perdón. ¿Cómo clasificamos la insulina? Según los tipos, ¿verdad? Como les dije, son fórmula química, se pueden clasificar en humanas y análogas. Según la velocidad de absorción y la curva de acción, hay rápidas, intermedias y prolongadas. Y su efecto clínico también podemos clasificarlas en basales y prandiales. Eso quiere decir que la basal nos va a dar una secreción durante todo el día y la prandial es la que se usa con la alimentación. Vamos a hablar un poco de estos términos durante la presentación. Dentro de las basales tenemos la NPH, ¿verdad? Que me imagino que todos conocen y han visto. Tenemos análogos prolongados como la glargina, que es la Lantus, y la Detemir, que es la Levemir. Y tenemos los ultra prolongados como Degludec, que es la Tresiba, ¿verdad? Y la glargina U300, que es la Tuyeo. Y las prandiales son las que usamos con las comidas, ¿verdad?, para corregir la glicemia que sube cuando uno come, ingiere algún tipo de alimento. Y ahí tenemos la regular o la cristalina, ¿verdad?, que es una humana. Y los análogos rápidos, Lispro, Aspártica y Glulicina, que es Humalog, ¿verdad?, Novorapid y Apidra. Y también ahora tenemos la ultra rápida, que son las Fiaspa, ¿ya? Y también hay unas mezclas bifásicas que la verdad que lo usamos cada vez menos. Tienen mezclas de humanas, de rápidas y lentas, y también hay algunas de humanas. Ahí están los nombres comerciales, se los dejo para que ustedes sepan y vean cómo viene la presentación, ¿ya? Y este es un esquema que encuentro que es bien bonito porque habla de cómo son la molécula de la insulina. Si se fijan, las insulinas de acción más prolongada, ¿verdad? Como del Gludec y U300 vienen en polímeros, ¿verdad? Que se van desagregando en el subcutáneo y por eso también la vía de acción es más larga. ¿Ya? Así que para que le echen una mira también a esto, fíjense que las que son de acción bien rápida son moléculas chiquititas que rápidamente se absorben y rápidamente tienen su inicio de acción y su duración de la acción, ¿ya? Acá podemos ver, por ejemplo, la NPH, ¿verdad? Que sabemos que tiene su pic de como las 4 horas más o menos de acción, con una duración de hasta 16 horas, ¿verdad? Tiene esta pic que podría en algunos casos aumentar el riesgo de hipoglicemia, que eso se pierde con las insulinas que son análogas a ultra prolongadas como la glargina, ¿verdad? Y la Degludec. Asimismo, en las rápidas, ¿verdad? La insulina regular tiene una acción bien prolongada, no tiene un pic tan importante, ¿verdad? Por lo tanto, tiene una acción también que tiene mayor niveles de insulina por más tiempo. En cambio, las ultra rápidas tienen un pic rápido, ¿verdad? Rápidamente al comer aparece la insulina a nivel plasmático y rápidamente así también desaparece. Entonces, ¿qué pasa con la insulina? Que esto es una cosa que tienen que entender. Cuando uno da insulina, la idea es imitar lo que hace nuestro páncreas. ¿Y qué hace nuestro páncreas normalmente? Es
de una secreción basal, ¿verdad? Si se fijan, lo ideal es lo que está con gris. Nuestro páncreas hace esta pega, nos da una secreción basal de insulina y cada vez que comemos, nuestro páncreas nos da insulina para esa glicemia que nosotros estamos ingiriendo, en el fondo, esa glucosa. Y eso nosotros tratamos de hacerlo con las insulinas rápidas, ¿ya? Entonces, el tratamiento con insulina ideal debe reemplazar o tratar de imitar de la mejor manera la secreción fisiológica pancreática. Entonces ahora vamos a hablar de hiperglicemia en los hospitalizados, principalmente en diabetes tipo 2, y nos vamos a centrar en la hiperglicemia no crítica. Eso quiere decir no cetoacidosis, no hiperosmolar. La hiperglicemia crítica tiene un tratamiento particular que es distinto y no es lo que vamos a discutir ahora. Esta hiperglicemia no crítica se da en pacientes que se hospitalizan en sala de medicina, en sala de cirugía, ¿verdad? Neuro, que no están con una enfermedad hiperaguda, o sea, no están ni con cetoacidosis ni con hiperosmolar, ¿ya? Entonces, los pacientes diabéticos, les dije, se hospitalizan con más frecuencia y ocupan por lo menos el 20% de las camas, ¿ya? Las estadías son más largas, ¿ya? Y se hospitalizan varias veces. Es muy común que los pacientes se hospitalicen. Se complican más y se mueren más. Tienen cuadros clínicos que son atípicos. Y además, esta patología provoca complicaciones en los pacientes y estrés. Y este estrés también provoca hiperglicemia, ¿verdad? Según el cortisol hace que aumente la glicemia. Entonces, el control estricto de la glicemia durante la hospitalización, ya sea alguna cirugía, ¿verdad? En la parte perioperatoria se ha demostrado que disminuye la mortalidad y la morbilidad en la cirugía. Asimismo, los pacientes que se hospitalizan, se ha visto que el control de la glicemia, por alguna causa médica, mejora ese pronóstico, ¿ya? Por ejemplo, en una neumonía, en un paciente que se hospitaliza por neumonía y que tiene mejor control glicémico, tiene mejores outcomes que un paciente que se hospitaliza por una neumonía y que anda hiperglicémico. Disminuye las fallas multiorgánicas, disminuye el tiempo de hospitalización, disminuye además la estadía hospitalaria, como les dije, disminuye la mortalidad. Por lo tanto, un buen control metabólico es muy importante. Disminuye los días de hospitalización, disminuye los costos, disminuye mortalidad, ¿ya? Entonces, esto hay que dárselo en la cabeza. La glicemia es un parámetro que tenemos que ver como un signo vital más, ¿ya? Y aunque el paciente se hospitaliza en cirugía, hay que controlar la glicemia. Entonces sabemos que la hiperglicemia como la hipoglicemia tiene efectos adversos, ¿verdad? Y los objetivos de los pacientes que están hospitalizados deben tener, en el fondo, una consecuencia, ¿verdad? Si vamos a buscar hiperglicemia, tenemos que saber cómo actuar frente a ella y prevenirla, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué definimos como hiperglicemia? Es un paciente que se hospitaliza, que puede tener o no tener historia de diabetes. Ojo con eso, ¿ya? Cualquier paciente puede tener hiperglicemia. Obviamente un paciente diabético es más frecuente, pero en un paciente no diabético que está con un estrés especial, que está con una infección aguda, que está usando corticoides, puede tener glicemia alta. Por lo tanto, todo paciente debería tener una glicemia o control de glicemia capilar por lo menos al inicio de su hospitalización, ¿ya? Y definimos hiperglicemia con hemoglucosa sobre 140, ¿ya? Esta monitorización debe hacerse con glicemias antes de comer, ¿ya? Y idealmente deberíamos controlar siempre cada 4 o cada 6 horas, o sea, antes de comer, de desayuno, almuerzo, once, cena o desayuno, almuerzo, cena. Si el paciente está sin alimentación oral, está con enteral, por ejemplo, o parenteral, deberíamos controlar cada 4 o 6 horas, eso sí se hace oral. Entonces, si el paciente come, control pre-comida, si el paciente no come, cada 6 horas, por lo menos. ¿Ya? Entonces, si el paciente ingresa, ¿verdad? Diabético o no diabético, que tiene hiperglicemia, debemos dejar un manejo nutricional, ¿verdad? Y debemos, además de controlar la glicemia, ver si requiere o no requiere insulina, ¿ya? En general, si el paciente está con hipoglicemiantes orales, lo suspendemos antes de la hospitalización. Sobre todo si es un paciente que va a ir a alguna intervención quirúrgica, sobre todo si es un paciente que se va a hacer imágenes, ¿ya? Usa medio contraste, sabemos que el uso de metformina y el medio de contraste aumenta la nefropatía, por lo tanto debemos suspenderlo, ¿ya? Y si el paciente es diabético y usa insulina, vamos a ajustar su dosis. ¿Qué objetivo tenemos de glicemia en estos pacientes? Tenemos que tener una glicemia entre 140 y 180. Ese es el objetivo que se ha visto que tiene menos complicaciones, ¿ya? Hay algunos estudios que tienen target más bajos, ¿verdad? De glicemia y se ha visto que tienen aumento de mortalidad por hipoglicemia. Hay un subgrupo de pacientes que son los pacientes críticos cardiovasculares, operados de cirugía cardíaca o antes de un infarto, que tratamos de tener glicemias menores que esto. Pero para pacientes de medicina, cirugía, urología, neurología, la meta debe ser entre 140 y 180 antes de comer. ¿Ok?
esto también es importante, ideal a todo paciente que se hospitaliza pedirle una glicosilada. Muchas veces aquí encontramos pacientes diabéticos no diagnosticados previamente, entonces valores de glicosilada sobre 6,5 a nosotros nos dice que este paciente podría ya tener una diabetes previa. Entonces, ¿qué hacemos cuando el paciente se hospitaliza? Peso, talla, signos vitales, glicemia capilar y pedimos la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Si el paciente tiene hemoglucote sobre 140. Y si el paciente está comiendo, tenemos que tomar la glicemia antes de comer, ¿verdad? Y el paciente que no está comiendo, se recomienda controlar la glicemia cada 4 o 6 horas. Ahora, en el paciente no típico tenemos dos alternativas de tratamiento, que yo les voy a contar ahora y les voy a dar mi opinión y lo que hacemos nosotros de cuál es la que vamos a usar, ¿ya? El primer esquema es el esquema basal-bolo, ¿ya? El esquema basal-bolo tiene una dosis basal y además tiene bolos antes de cada comida, ¿ya? Entonces, este esquema usa una insulina de acción prolongada, ¿verdad? Que se puede administrar una vez en la noche, se puede administrar en la mañana, depende de la insulina que ustedes usen con dosis de insulina de acción rápida antes de comer, ¿ya? Y además lleva una corrección para lograr los objetivos de glicemia que están propuestos, que son entre 40 y 140 y 180. ¿Cómo es este esquema? Entonces, suspender medicamentos orales al ingreso, principalmente la metformina, y se calcula una dosis diaria total de insulina, ¿ya? Esto en pacientes que no son tratados con insulina previa. ¿Cómo calculamos esta dosis diaria total? Con una dosis por kilo. 0,4 si el paciente tiene glicemias entre 140 y 200, 0,5 si tiene entre 0,1 y 400 y 0,3 si el paciente es adulto mayor o tiene falla renal. El valor que nos dé lo vamos a dividir 50% en basal, por ejemplo, nos da para 80 kilos 20, ¿verdad? Lo vamos a dividir 10 en basal, que puede ser Lantus, NPH, lo que tengan ustedes en su servicio, y la otra mitad la dividimos con las comidas. Ya, por ejemplo, los otros 10 los vamos a dividir desayuno, almuerzo, cena, 3 unidades, 3 unidades, 3 unidades. Y a eso le sumamos una corrección, ¿ya? Entonces el paciente va a usar además de las 3 una corrección que lo vamos a ver cómo lo hacemos en un ratito más, ¿ya? Si el paciente usaba insulina, calculamos según eso, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? En general lo hacemos con el 70% de la dosis ambulatoria de insulina. Y eso lo podemos dejar como NPH o como alguna otro análogo, ¿verdad? Y el 50% y el otro 50% lo dejamos repartido en los prandiales más las dosis correccionales. Y estas son las dosis correccionales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el paciente ustedes le calcularon 3 unidades antes del desayuno y le tomaron el hemoglucotés antes del almuerzo y le dio 200, según el esquema que ustedes decidan usar, le vamos a sumar 4 o le vamos a sumar 6 o le podemos sumar 8, ¿verdad? Entonces sería 3 más 4, 7, ¿ya? El problema de este esquema que es difícil de llevar a cabo porque a la gente le cuesta entenderlo. Y en general las enfermeras les complica un poco, ¿ya? Así que la verdad que cada día lo usamos menos porque además se ha asociado a riesgo de hipoglicemia, ¿ya? Pero si usted lee la literatura, pasa el bolo el gold standard, ¿ya? Lo que pasa es que se han hecho estudios comparándolo con el que les voy a mostrar ahora, que se llama Basal Plus. Y se ha visto que en cuanto al manejo de hiperglicemia, no hay muchas diferencias si el Basal Plus tiene menos hipoglicemia. Este es el que más usamos en realidad, el que usamos acá en el San Juan de Dios, que se usa en el J. Aguirre, así que por lo tanto yo creo que es el que van a usar ustedes en su práctica clínica, ¿ya? ¿Cómo es este esquema? Para pacientes que no se alimentan adecuadamente o que están en ayunas, es ideal, ¿verdad? Porque tenemos menos dosis de insulina, pero lo estamos usando, la verdad, en forma bastante amplia. ¿Cómo se calcula? Como les decía, se deja una dosis basal de insulina y un bolo si el paciente lo necesita solamente. ¿Ya cómo lo calculamos? 0,25 unidades por kilo si el paciente tiene IMC normal, función renal normal, ¿verdad? 0,125 si el paciente es adulto mayor o tiene falla renal, o 0,3 si el paciente tiene IMC sobre 30, insulina resistencia o es usuario de corticoides, ¿ya? Más un esquema de corrección precomidas con ultra rápida con cristalina. Y ese esquema de corrección en general está estandarizado, hay protocolos locales en cada hospital, pero eso es lo que yo les muestro, lo que está en la literatura. Nosotros acá en San Juan de Dios le llamamos plan A, plan B, plan C, de acuerdo al índice de masa corporal, que eso nos habla un poco de la insulinoresistencia, ¿verdad? En otros lugares dicen esquema sensible, esquema usual, esquema resistente. ¿Ya? Eso va a depender mucho del lugar donde ustedes estén. Entonces ustedes le calculan la dosis de basal, según las unidades por kilo, y les dejan esquema correccional con cristalina o ultra rápida, según el plan que ustedes establecieron para el paciente. ¿Ya?
2 indicaciones de insulina solamente, buen control metabólico, bajo riesgo de hipoglicemia. ¿Qué pasa? Vamos a ver ejemplos después, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el paciente se va de alta? Yo tengo que ver cómo lo voy a mandar para la casa, ¿verdad? Y eso va a depender mucho de la glicosilada con la que el paciente ingresó. Si el paciente tiene glicosiladas bajo 7, yo puedo dejarlo con el mismo que estaba antes, ya sean orales, sea insulina. Si el paciente está entre 7 y 9, no está bien, ¿cierto? Entonces tenemos que dejarse estar con antibióticos, o sea, con hipoglicemiantes orales, y tenemos que darle con insulina, ¿ya? Y eso en general usamos NPH o Lantus, ¿verdad? 50-80% de la dosis hospitalaria, que vamos a iniciar los orales sin cristalinas, sin ultra rápidos. Y si está sobre 9, podemos dejar la mezcla entre basales y prandiales, ¿ya? Porque tenemos que tener un poquito más de exigencia. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, paciente de 80 años, usuario de metformina cada 12, ingresa por neumonía. Ingresó con 320 de glicemia, de una glicosilada de 8.5, ¿verdad? Y una CREA de 0.8. Le dijimos, le vamos a dejar esquema basal. Tiene buena función renal, ¿verdad? No les puse la edad, pero es un paciente joven, así que le vamos a dejar 0.25 por, perdón, no más, por 80, eso nos da 20. Y eso lo vamos a distribuir 2/3, 1/3 de NPH. 12 unidades en la mañana, 6 unidades a las 22 horas. Recuerden que la NPH hay que dejarla más tarde, siempre entre las 22 y las 23, porque tiene esta peak, ¿verdad? Que es como a las 4 o 6 horas, entonces eso nos hace que llegue mejor, que alcance a llegar en la madrugada, o sea, en la mañana, ¿ya? Si dejamos un análogo, ¿verdad? Podemos dejar Lantus, podemos dejar Tuyeo, podemos dejar Tresiva, dejamos las 20. Indicamos un régimen 3 comidas diabético, ¿verdad? Y dejamos hemoglucotes precomidas y ajustes con insulina, que puede ser regular, ¿verdad? Puede ser ultra rápida según esquema B, que es el del medio de la tabla anterior, porque este paciente tiene IMC normal. ¿Ya? Otro paciente, 75 años, él usa insulina 50 de NPH en la mañana, 30 en la tarde, más cristalina, 6, desayuno, almuerzo, 11. ¿Ya? Se hospitalizó por cirugía, pero con una glicosilada de 9.8, una CREA de 1.1. Entonces a él también, como va a quedar en ayuno, le dejamos Basal Plus, calculamos el 70% de su dosis total, que al sumar todo esto nos dan 56 unidades al día, y eso lo vamos a distribuir, 36 unidades de NPH en la mañana, 18 unidades de NPH en la noche, que sería 2/3, 1/3, más insulina regular o cristalina correccional según plan B. ¿Ya? Entonces, la verdad que es una receta de cocina bien sencillo. Lo importante es detectar la hiperglicemia de los pacientes y tratarla, ¿ya? En pacientes que tienen diabetes tipo 1 siempre requieren insulinas basales de corrección, nunca suspender las insulinas por el riesgo de cetosis, así que ojo, si algún paciente ustedes ven por ahí con diabetes tipo 1, díganle a los cirujanos, díganle a los traumatólogos que no le suspenden las insulinas. El manejo en general, si es un diabético conocido, se deja el esquema habitual. Si es un debut reciente, en general requiere evaluación por el equipo de diabetes para hacer los cálculos. Y en adultos mayores, la verdad que tenemos valores un poquito más laxos, ¿verdad? Debemos ver cómo está la ingesta de alimentos y según eso uno puede dejar esquemas con dosis de hasta 0,3, ¿verdad? Que es un esquema basal plus también, basal prandial o basal plus, que es lo mismo. ¿Ya? Eso. Cualquier duda me pueden escribir, no habría ningún problema. La idea es que aprendan un poco estos esquemas y los lleven a la práctica, ¿ya? Muchas gracias.